Hoy contamos en nuestro programa con don Santiago Gómez Sierra, que es obispo auxiliar de Sevilla, casi recién llegado a esta archidiócesis. Bienvenido a nuestro programa. Gracias. Así es, casi poniendo el pie en Sevilla. Don Santiago, ¿cuál fue su primera reacción cuando supo que iba a ser nombrado obispo auxiliar de Sevilla? ¿Qué es lo primero que se le vino a usted a la cabeza? Pues la primera impresión de sorpresa, porque cuando uno quiere ser cura lo está esperando, se prepara, lo tiene en el horizonte durante años, pero para obispo no. Todo ocurre de una forma pues muy sigilosa, secreta, con lo cual cuando te lo dicen es que ya estás nombrado y por tanto pues una sorpresa grande. Y por otra parte también a nivel de la fe, sobrecogimiento, ¿no? Es decir, pensar que los obispos somos sucesores de los 12 apóstoles, ¿no? ¿Y yo qué he hecho para esto? Bueno, y enseguida pensar en lo que dice el Evangelio. El Señor eligió a 12, eligió a los que quiso. Ese es todo el currículum de cada uno. Eligió a los que quiso, su voluntad. Hay un momento muy especial que me imagino que los recordará con cariño cuando fue nombrado ese 26 de febrero obispo auxiliar en la Catedral de Sevilla. Ciertamente. Yo creo que es un día el más importante de mi vida, salvando el bautismo, pero claro, del bautismo no me acuerdo, porque a los 8 días de nacer no se suele uno acordar de lo que pasó. Ese es el día más grande de la vida, que nos incorporamos a la vida de Dios. Pero después de eso, pues naturalmente ha sido este día de la ordenación episcopal y además en ese marco tan espléndido, con el organista tan singular que tiene Sevilla, con esa música, con el coro, con el calor de toda la comunidad cristiana, y consciente de lo que el Señor hace en ese sacramento, que Cristo te da pues la plenitud del sacramento del orden para poder actuar en su nombre. Todo eso sobrecoge mucho. Usted viene de Córdoba y siempre es complicado cambiar, pero ¿cómo se ha sentido acogido aquí en Sevilla? Pues la verdad que ha sido una acogida muy afectuosa, muy cordial y afectuosa y fraterna. En definitiva, en estos cambios te das cuenta lo que es la Iglesia de verdad. A veces decimos somos una familia, la Iglesia es una familia de Dios, somos hermanos y tal, y eso lo decimos de una manera muy teórica. Siempre empezamos en las homilías, queridos hermanos, y parece que ya como una muletilla de este lenguaje eclesiástico, pero en estos casos se ve que eso es verdad, porque personas mayores, jóvenes, que no te conocen de nada, y sin embargo notas que te reciben, que te acogen realmente con afecto de familia, y ese afecto es el eclesial. ¿Y qué aspectos, don Santiago, resaltaría de la diócesis de Sevilla ahora que está sirviendo como obispo auxiliar, aunque tampoco sé cómo se está de obispo auxiliar? Pues auxiliando, como dice el nombre, auxiliando, ayudando al ministerio del obispo titular, que es nuestro arzobispo. ¿Y qué aspectos destacaría usted? Bueno, pues yo lo que voy conociendo en este tiempo brevísimo que llevo en la diócesis, fundamentalmente voy teniendo contacto con las delegaciones episcopales, ¿no? Catequesis, enseñanza, Cáritas, es decir, todas esas delegaciones es un poco lo primero que tengo en la agenda, conocer. Y lo que voy conociendo pues es una iglesia muy bien organizada, muy bien estructurada, teniendo claridad en cuáles son sus prioridades y por tanto pues con mucho gozo, diciendo bueno, pues aquí lo que queda es ayudar al arzobispo y seguir empujando. ¿Y qué retos más importantes nos podría señalar? Bien, yo proyectos personales no tengo ninguno, primero porque no me corresponden, son del arzobispo, son de toda la Iglesia de Sevilla, tiene su plan pastoral centrado en la parroquia como comunidad evangelizadora, y a mí lo que me toca ahora es conocer, querer y ayudar, ¿no? en todos esos proyectos. Pero creo que, en definitiva, es decir, el énfasis en la transmisión de la fe, y ahí entra la familia y ahí entran los ámbitos educativos, particularmente la escuela. También proyectos de acompañamiento de la juventud, ¿no? para que descubran en Jesucristo un ideal de su vida y un camino para construir su propio futuro. Juventud, familia y vocaciones, ¿no?
tanto de la vida consagrada como sacerdotal, pues son elementos importantes, son campos en los que hemos de seguir trabajando de una manera quizá prioritaria. Si habláramos de nueva evangelización, ¿qué se podría decir a día de hoy? Pues lo que yo creo que en la nueva evangelización se puede decir lo que el Papa, siervo de Dios y próximamente beatificado, Juan Pablo II, dijo cuando empezaba el nuevo milenio. Él dijo, el programa ya existe, es el de siempre, no es una ideología, es una persona, que es Jesucristo. Hay quien hay que conocer, amar e imitar para vivir su vida y de esa manera transformar este mundo en el que vivimos, pues hasta caminar hacia ese horizonte de vida eterna que el Señor nos abre en el Evangelio. Yo creo que ahí está la nueva evangelización. Ese es el programa de la nueva evangelización. Ciertamente en el contexto en el que antes nos hemos referido, bueno, que es distinto de otras épocas, pero el programa es el de siempre. La Iglesia no tiene que hacer planes de negocio cada cierto tiempo, los tiene hechos desde su fundación. Nos ha hablado usted, don Santiago, de la educación en la fe, de las familias, pero ¿qué nos podría decir del laicado? Bien, yo creo que el laicado es elemento fundamental para todo esto. Propiamente, la vocación específica del laico es, desde su condición cristiana, transformar pues, la sociedad, el mundo, desde la profesión y desde la familia. Y yo creo que ahí tenemos ejemplos admirables y núcleos y grupos pues, muy comprometidos con esa tarea, pero también hay mucho cristianismo vergonzante, mucho cristianismo callado, mucho cristianismo únicamente reducido al ámbito de lo privado, y yo creo que ese laicado tenemos que ayudar a ese laicado a que sin ningún tipo de avasallamiento ni de faltar a la libertad de nadie, pero con valentía, sabiendo el tesoro que tiene y que no se lo puede quedar para sí, sino que por amor y por solidaridad lo tiene que presentar, ese laicado tiene que identificarse como lo que es, ¿no? Como discípulo de Cristo y vivir sin ningún tipo de complejo, ¿no? Y manifestarlo con palabras, manifestarlo con criterios a la hora de manifestar su pensamiento ante cualquier situación de la Iglesia, y manifestarlo también con el propio ejemplo, ¿no? En la vida profesional, en la vida familiar y en la vida social, que hay que revitalizar. Don Santiago, y algo que no querría dejar de lado son los medios de comunicación. ¿Qué preocupación tiene la Iglesia en su relación con los medios? Bueno, yo siempre que se habla de los temas de los medios y la Iglesia, digo que la Iglesia fue pionera en el uso de los medios. Es decir, el propio creador de la radio fue el que inauguró Radio Vaticano. O sea, que la Iglesia estuvo atenta desde el primer momento en que vio que su palabra a través de los medios podía tener un alcance mayor, ¿no? Y así se sigue haciendo hasta hoy. Basta ver pues, el despliegue de medios que la Santa Sede en torno al Papa se hace, como en la medida de las posibilidades, las propias diócesis. Pero hay una preocupación. Es decir, una primera sería, bueno, hay muchos medios que utilizan a la Iglesia como objeto de burla, de parodia, de ridiculización y de tal. La Iglesia, ¿qué preocupación tiene ahí? Pues poco puede hacer, pero decir, respétennos como a cualquier institución, al menos como a cualquier institución o a cualquier persona, ¿no? Pedir respeto. Pero además de eso, de pedir respeto, naturalmente utilizar los espacios que tiene dentro de su pobreza, porque la Iglesia lo tiene, para estar en los medios, pues para hacer su propuesta de Jesucristo y la comunicación de lo que es la vida real de la Iglesia, que es riquísima, riquísima en iniciativas de caridad, riquísima en iniciativas con los jóvenes, riquísima en vida intelectual también, en todos los órdenes de la vida. Yo creo que la Iglesia tiene mucho que aportar y la sociedad no creo que se pueda permitir el lujo de dejar de lado o no tomar con interés pues todo lo que la Iglesia para construir el bien común le puede ofrecer. Nos queda darle las gracias, don Santiago, por cedernos su tiempo y sobre todo desearle que se sienta muy querido en esta tierra, en Sevilla y en Andalucía. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias.